Mi nombre es Laura Sofía Martínez Ruiz. Tengo 36 años. Soy ingeniera de sistemas. Mi esposo Daniel es arquitecto. Y hasta hace 2 años éramos familia completamente atea, no agnósticos, ateos convencidos. Creíamos en ciencia, en razón, en progreso material. Dios era concepto obsoleto que pertenecía a gente ignorante o débil que necesitaba muletas emocionales. Nosotros no necesitábamos eso. Teníamos educación, teníamos carreras exitosas, teníamos todo bajo control, o eso pensábamos. Pero nuestro hijo Matías, que tenía 3 años en ese momento, empezó a decir cosas que no podíamos explicar, cosas que un niño de 3 años no debería saber, cosas que destruyeron sistemáticamente cada argumento ateo que habíamos construido durante décadas. Y todo culminó el día que Matías nos llevó, literalmente nos llevó tomados de la mano, a una iglesia católica donde ninguno de nosotros había estado jamás. Y lo que hizo frente al sagrario, sin que nadie le enseñara, sin que nadie le dijera qué hacer, nos quebró completamente. Hoy somos católicos practicantes, toda la familia, bautizados hace 6 meses, y nuestra conversión no fue por argumentos teológicos sofisticados, fue por inocencia de niño de 3 años que veía lo que nosotros, con toda nuestra educación, nos negábamos a ver. Nací en Medellín, Colombia, en familia atea de segunda generación. Mis abuelos habían sido católicos culturales, pero mis padres rechazaron completamente la religión. La veían como superstición, como obstáculo al pensamiento racional. Crecí sin ninguna formación religiosa. Nunca fui bautizada. Nunca entré a una iglesia excepto como turista viendo arquitectura. La Biblia era para mí libro de mitología antigua, interesante desde perspectiva literaria, nada más. Estudié ingeniería de sistemas, me gradué con honores. Trabajé en empresas multinacionales de tecnología. Conocí a Daniel en la universidad. Él también venía de familia atea. También era profesional exitoso. Nos casamos por civil a los 28. Ceremonia simple, sin referencias religiosas. Solo contrato legal entre 2 personas que se amaban. Matías nació cuando yo tenía 33 años. Embarazo planeado. Parto sin complicaciones. Bebé sano. Todo perfecto según nuestros planes racionales de vida. Y criamos a Matías exactamente como fuimos criados nosotros, sin religión, con énfasis en ciencia, en pensamiento crítico, en razón. Nunca le hablamos de Dios, nunca oramos en casa, nunca fuimos a iglesia, no teníamos imágenes religiosas, no celebrábamos Navidad o Semana Santa con significado religioso, solo como días festivos seculares. Nuestro plan era que Matías creciera libre de adoctrinamiento religioso, que formara su propia opinión cuando fuera mayor, pero que mientras tanto no fuera contaminado con ideas sobrenaturales. Pero Dios tenía otros planes y empezó a trabajar en nuestro hijo de maneras que no podíamos controlar ni explicar. Matías tenía 2 años y medio cuando empezó. Estábamos cenando, comida normal, conversación normal, y de repente Matías dijo algo completamente fuera de contexto. «Mamá, ¿quién es el señor del pan?» Me detuve. «¿El señor del qué, amor?» «El señor del pan, el que vive en la Casa Blanca con techo alto». Daniel y yo nos miramos confundidos. «Matías, no entendemos. ¿De qué hablas?» Matías señaló hacia arriba. «El señor que está ahí arriba me habla a veces, dice que me ama mucho». Pensamos que era imaginación típica de niño, amigo imaginario, normal en esa edad, no le dimos importancia, pero las referencias continuaron y se volvieron más específicas. «Mamá, la señora vestida de azul dice que rece por ti».
Papá, el señor del pan quiere que vayamos a visitarlo. ¿Por qué no vamos a la casa donde él vive? Empezamos a preocuparnos, no por razones religiosas, sino porque pensábamos que tal vez Matías estaba viendo demasiada televisión, o que algún vecino le estaba hablando de religión sin nuestro permiso. Revisamos todo lo que veía en televisión, solo programas educativos seculares, nada religioso. Hablamos con la profesora de su jardín infantil, jardín completamente laico, currículum sin referencias religiosas. La profesora confirmó, nunca hablaban de Dios o religión. Hablamos con nuestros vecinos, ninguno especialmente religioso. Ninguno había hablado con Matías sobre temas religiosos. No teníamos explicación lógica, y eso nos frustraba enormemente, porque nosotros, personas racionales, científicas, no podíamos explicar de dónde sacaba nuestro hijo de 3 años estas ideas. En julio de 2023, cuando Matías tenía exactamente 3 años y 2 meses, algo pasó que cambió todo. Era domingo por la mañana. Matías se despertó temprano, entró a nuestra habitación y con urgencia que nunca le habíamos visto, dijo: «Mamá, papá, tenemos que ir. Ahora, el señor está esperando». «¿Ir a dónde, Matías?», pregunté medio dormida. «A su casa, la casa donde él vive. Tengo que verlo». Daniel intentó distraerlo. «Matías, vamos a desayunar, después jugamos». Pero Matías empezó a llorar. No berrinche típico de niño, sino llanto profundo, desesperado. «Por favor, tenemos que ir. Él me llamó, está esperando». Algo en ese llanto nos movió. No entendíamos qué, pero decidimos seguirle la corriente. «Está bien, Matías, vamos. ¿Dónde está esa casa?» «Yo los llevo», dijo con certeza absoluta. Nos vestimos, salimos. Y Matías, niño de 3 años que apenas conocía nuestro barrio, empezó a dirigirnos. «Por aquí, derecha, sigan derecho». Lo seguimos pensando que nos llevaría a casa de algún vecino o a algún lugar que había visto en paseo, pero nos llevó 6 cuadras, a zona de Medellín donde raramente íbamos, y se detuvo frente a una iglesia católica, iglesia de San Francisco de Asís, pequeña, antigua, en calle lateral. «Aquí», dijo Matías con voz tranquila, «aquí vive». Daniel y yo nos miramos incómodos. No habíamos estado en esa iglesia jamás. Ni siquiera sabíamos que existía, aunque estaba a solo 6 cuadras de nuestra casa. «Matías», le dije, «¿cómo sabes de este lugar?» Él me mostró. En mis sueños, dijo que viniera, que los trajera. La iglesia estaba abierta. Había misa en progreso. Matías empujó la puerta pesada de madera y entró sin miedo. Nosotros lo seguimos nerviosamente. El interior era típica iglesia católica pequeña, bancas de madera, imágenes de santos, altar al frente, aproximadamente 40 personas en misa matutina. Y entonces Matías hizo algo que me dejó sin respiración. Corrió por el pasillo central directo hacia el altar y se detuvo frente a pequeño tabernáculo dorado. Cayó de rodillas, junto sus manitas, y empezó a susurrar algo que no podíamos escuchar. La gente en la iglesia se giró a mirarlo. El sacerdote pausó la homilía. Todos observaban a este niño pequeño arrodillado frente al sagrario con devoción que ninguno de nosotros le habíamos enseñado. Daniel y yo corrimos hacia él avergonzados. «Matías, ven aquí», susurré intentando levantarlo. Pero Matías no se movió, seguía arrodillado, manos juntas, y ahora podía escuchar lo que decía. «Gracias por llamarme, te amo. Ayuda a mi mamá y mi papá a verte también». Me quedé paralizada, porque esas palabras no eran de niño de 3 años. El vocabulario sí, pero el sentido, la profundidad, la reverencia, era algo más.
El sacerdote bajó del altar, se arrodilló al lado de Matías y le preguntó gentilmente: «Hijo, ¿cómo te llamas?» «Matías», respondió sin apartar ojos del tabernáculo. «Matías, ¿sabes quién está ahí?», preguntó el sacerdote señalando el sagrario. «Sí, es Jesús, el Señor del pan. Me llamó, me dijo que viniera y que trajera a mis papás porque Él quiere conocerlos también». El sacerdote me miró. Yo tenía lágrimas corriendo por mi cara sin saber por qué, y el sacerdote preguntó: «¿Son ustedes católicos?». «No», respondí con voz quebrada. «Somos ateos. Nunca le hemos hablado de Dios. No sé de dónde sacó esto». El sacerdote sonrió con ternura. «No lo sacó de ningún lado, le fue dado por gracia». Matías finalmente se levantó, tomó mi mano y la de Daniel y dijo: «¿Ven? Él está aquí, ¿lo sienten?». Y honestamente, en ese momento, sí sentí algo. No puedo explicarlo científicamente, no puedo ponerlo en términos racionales, pero sentí presencia, paz, como si realmente hubiera alguien ahí, esperando, amando. Nos quedamos hasta que terminó la misa. El sacerdote, Padre Miguel, nos invitó a su oficina. Le contamos todo: el escepticismo, el ateísmo, las cosas que Matías había estado diciendo, cómo nos había traído ahí. «Dios usa niños», dijo el Padre Miguel, «porque tienen corazones puros, sin prejuicios, sin barreras intelectuales. Matías ve lo que ustedes se han entrenado para no ver, y Dios lo está usando para llamarlos a ustedes». «Pero padre», dije, «soy científica, ingeniera. No puedo simplemente abandonar razón por sentimientos». «No le pido que abandone razón», respondió pacientemente. «Le pido que la complete. La razón sola es incompleta, necesita fe, y la fe no contradice razón, la trasciende». Durante semanas después de ese domingo, luché internamente. Mi mente atea decía que todo tenía explicación racional, que Matías había visto algo en algún lado, que era coincidencia, que yo había experimentado momento emocional, nada más. Pero Matías seguía. Cada día pedía ir a visitar a Jesús. Empezó a rezar antes de comer, aunque nadie le enseñó. Hablaba con confianza absoluta sobre el Señor y la señora de azul. Y algo en mí empezó a ablandarse. Empecé a leer sobre catolicismo, sobre la Eucaristía, sobre por qué católicos creen que Cristo está presente en el sagrario. Y empecé a ir a misa, sola al principio, luego con Daniel. Y cada vez sentía lo mismo que había sentido ese primer domingo: presencia, paz. Algo que mi ciencia no podía medir, pero que era innegablemente real. En octubre de 2023, 3 meses después de que Matías nos llevara a esa iglesia, Daniel y yo empezamos RCIA. Y el 30 de marzo de 2024, Sábado Santo, fuimos bautizados junto con Matías. Cuando recibí la Eucaristía por primera vez, recordé a Matías arrodillado frente al sagrario y entendí. Él había visto lo que yo había tardado 36 años en ver. Cristo presente, real, esperando. Mi nombre es Laura Sofía Martínez Ruiz, tengo 36 años. Y mi hijo de 3 años destruyó mi ateísmo y me llevó a Cristo. Mi nombre es Daniel Alejandro García Moreno. Tengo 38 años. Soy arquitecto. Y durante 38 años fui ateo orgulloso de mi racionalidad, de mi pensamiento científico, de mi rechazo a supersticiones religiosas. Laura ya contó cómo Matías nos llevó a la iglesia, cómo se arrodilló frente al sagrario, cómo todo empezó a cambiar. Pero hay cosas que ella no vio, cosas que yo viví durante esos meses, cosas que me resistí con todas mis fuerzas hasta que finalmente tuve que rendirme ante evidencia que mi mente racional no podía negar. Porque mi conversión no fue solo emocional, fue también intelectual.
Fue rendición de arquitecto que construye todo sobre lógica y evidencia. Y que finalmente tuvo que admitir que había arquitecto mucho más grande que yo, y que su obra maestra estaba ahí, en ese tabernáculo pequeño, esperándome. Crecí en Bogotá en familia atea militante. Mi padre era profesor de filosofía, materialista convencido. Me enseñó desde niño que religión era opio del pueblo, que Dios era invento humano para explicar lo que ciencia todavía no podía. Estudié arquitectura porque amaba diseño, estructura, razón aplicada a creación de espacios. Todo lo que diseño tiene lógica, tiene matemática, tiene física. No hay espacio para lo sobrenatural en arquitectura. Solo hay leyes naturales aplicadas creativamente. Me casé con Laura porque compartíamos visión de mundo, atea, racional, científica. Nuestro plan era criar hijos libres de adoctrinamiento religioso, darles educación, razón, ciencia y dejar que decidieran por sí mismos cuando fueran adultos. Matías nació y todo iba según plan, hasta que empezó a hablar de cosas que no podían venir de nosotros, de nuestra casa, de su entorno controlado cuidadosamente secular. Al principio lo ignoré como Laura, amigo imaginario, fase normal de desarrollo infantil. Pero cuando empezó a ser específico, cuando empezó a describir lugares que nunca había visto, personas que nunca había conocido, me empezó a incomodar. No porque creyera que era sobrenatural, sino porque no podía explicarlo. Y yo, hombre de razón, necesitaba explicación racional para todo. Investigué. Revisé todo lo que Matías veía, escuchaba, con quien interactuaba. Nada explicaba de dónde sacaba referencias religiosas tan específicas. Y entonces vino ese domingo de julio, cuando Matías insistió con urgencia desesperada que teníamos que ir a la casa del Señor. Seguimos su dirección pensando que era juego, que nos llevaría a casa de algún amiguito o a parque que había visitado. Pero nos llevó a iglesia que yo había pasado frente a ella cientos de veces sin entrar jamás. Y cuando entró corriendo y se arrodilló frente al sagrario con devoción que nadie le enseñó, algo dentro de mí se quebró. Porque arquitecto en mí reconoció algo. La manera como Matías se arrodilló, la reverencia, la certeza. Era como si realmente hubiera alguien ahí. Como si el tabernáculo no fuera solo objeto decorativo, sino contenedor de presencia real. Y por primera vez en 38 años, me pregunté, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si hay algo más allá de lo que mis sentidos y mi razón pueden medir? Después de esa primera visita, intenté volver a normalidad, convencerme de que había sido momento emocional, que Matías había aprendido eso en algún lado que no habíamos detectado. Pero Matías no paraba, y cada día me desafiaba más. Una noche, 2 semanas después de la visita a la iglesia, Matías entró a mi estudio mientras trabajaba en planos, y me dijo algo que me dejó helado. Papá, ¿por qué diseñas casas para personas, pero no crees en la casa de Dios? Me giré sorprendido. Matías, las casas son reales, las puedo tocar, medir, construir. La casa de Dios también es real. Fuimos ahí, ¿no la viste? Vi edificio, Matías, piedra y madera, construcción humana. Pero viste lo que está dentro, en la caja dorada. Él estaba ahí, ¿no lo sentiste? No supe qué responder, porque honestamente sí había sentido algo. Algo que mi racionalidad rechazaba, pero que mi experiencia no podía negar completamente. Matías continuó con inocencia devastadora. Él dice que te ama, papá. Dice que has diseñado muchas casas hermosas, pero que él quiere que conozcas la casa más hermosa, su iglesia, no el edificio, sino su familia. ¿Él te dijo eso?, pregunté incrédulo. Sí, me habla cuando rezo, me dice cosas, y me pidió que te dijera eso. Me quedé en silencio largo rato, y Matías, satisfecho de haber entregado su mensaje, se fue a dormir. Esa noche no pude trabajar, no podía concentrarme, porque arquitecto en mí empezaba a ver patrones, diseño, intención. La manera como Matías había encontrado esa iglesia específica, la manera como había sabido exactamente dónde arrodillarse, la manera como hablaba con vocabulario de 3 años, pero conceptos que requerían comprensión mucho más profunda. Y empecé a preguntarme, ¿hay arquitecto maestro detrás de todo esto? ¿Hay diseño intencional en lo que está pasando con mi hijo? Durante semanas luché.
porque admitir que podría haber Dios significaba admitir que había estado equivocado durante 38 años. Significaba que mi padre había estado equivocado, que toda mi formación intelectual atea tenía fundamento defectuoso. Y mi orgullo se resistía, ferozmente. Pero Matías seguía, implacable en su inocencia, pidiéndonos cada día que fuéramos a visitar a Jesús, rezando antes de comer aunque nunca le enseñamos, hablando con el Señor como si fuera persona real presente en su vida. Y un día, en agosto, decidí hacer experimento científico, porque si iba a considerar esto seriamente, necesitaba probar hipótesis. Llevé a Matías a la iglesia, solo nosotros dos, sin Laura, y le dije: Matías, muéstrame dónde está el Señor que dices que vive aquí. Matías me tomó de la mano, me llevó directo al sagrario, y señaló: ahí, en esa cajita dorada, ahí vive. ¿Cómo sabes? Porque puedo sentirlo, como cuando tú estás en casa. No te veo, pero sé que estás ahí porque te siento. Argumento simple, pero lógico, y devastador para mi escepticismo. Me arrodillé al lado de Matías, y por primera vez en mi vida adulta intenté orar, torpemente. Dios, si existes, si realmente estás ahí, muéstramelo, porque soy arquitecto, necesito ver estructura, necesito ver diseño, necesito evidencia. No escuché voz, no vi luz, pero sentí algo que solo puedo describir como paz. Paz profunda que no venía de mí, que llenaba espacio alrededor de ese tabernáculo pequeño. Y arquitecto en mí reconoció: esto no es accidente, esto no es emoción autogenerada, esto es presencia, diseño intencional, arquitectura espiritual que trasciende piedra y madera. Empecé a ir a misa regularmente, solo, sin decirle a Laura al principio, porque todavía luchaba con orgullo, con vergüenza de admitir que estaba considerando creer. Y empecé a estudiar, no sentimentalmente, sino intelectualmente. Leí apologética católica, Tomás de Aquino, argumentos racionales para existencia de Dios, evidencia histórica de Cristo, documentación de milagros eucarísticos. Y encontré que fe católica no era salto irracional al vacío, era estructura lógica sólida, filosofía coherente, evidencia histórica robusta. Mi conversión fue proceso, no momento único. Fue rendición gradual de arquitecto que finalmente reconoció que hay arquitecto maestro, y que su obra maestra no es edificio, es encarnación, es Eucaristía, es iglesia. En octubre, cuando Laura empezó RCIA, yo también empecé. Y durante 6 meses estudiamos, cuestionamos, aprendimos. Y el 30 de marzo de 2024, Sábado Santo, fui bautizado junto con Laura y Matías. Cuando recibí la Eucaristía por primera vez, pensé en Matías señalando el sagrario. Ahí vive. Y supe que tenía razón, que había estado ahí siempre, esperando que arquitecto orgulloso finalmente reconociera al arquitecto verdadero. Hoy diseño edificios como antes, pero ahora veo cada diseño como reflejo pálido del diseño maestro. Cada estructura que creo apunta, aunque imperfectamente, al creador de toda estructura. Y cuando diseño iglesias ahora, cosa que hago ocasionalmente, lo hago con reverencia nueva. Porque no son solo edificios, son casas donde el Señor del Pan espera, donde presencia real habita, donde niños de 3 años pueden encontrar lo que arquitectos de 38 tardamos décadas en ver. Mi nombre es Daniel Alejandro García Moreno. Tengo 38 años. Y mi hijo de 3 años destruyó mi ateísmo arquitectónico y me mostró que hay arquitecto infinitamente más grande que yo. No necesitó argumentos complejos, no necesitó debate filosófico, solo necesitó arrodillarse con fe pura frente a sagrario y dejar que presencia real hiciera el resto. Porque Dios no necesita grandes teólogos para revelarse. A veces solo necesita corazón puro de niño y padres dispuestos finalmente a escuchar. Gracias por llegar hasta aquí y por escuchar con el corazón abierto. Si este vídeo tocó algo en ti, si te sentiste identificado o si simplemente te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos testimonios. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. A veces, una historia puede cambiar una vida. Y déjanos saber en los comentarios,
¿Qué te llevaste de este testimonio? ¿Tienes tu propia historia? Nos encantaría leerte. Recuerda, la fe es un camino, y en ese camino nunca estás solo. Te esperamos en el próximo testimonio. ¡Hasta pronto!